Gloria a Dios por la presencia de Dios, ¿verdad? Y podemos sentir su presencia siempre. Estamos viendo, hermanos, la conversión de un hombre llamado Saulo. Y Dios le cambia su nombre a llamarle Pablo. Nunca se ha puesto a pensar quizás el por qué Dios le cambió su nombre. ¿Por qué Dios lo cambió su nombre? ¿Cuál era el problema con Saulo? No es que no significa algo malo, no significa no es un demonio, no es un nombre de un demonio, no es un dios pagano. ¿Por qué Dios le cambiaría su nombre de Saulo a Pablo? Dios, hermanos, Dios sabe la importancia en cada una de nuestras vidas. Los cambios que Él tiene que hacer, los cambios que Él hace en nuestras vidas. Desde el momento de la salvación, Dios tiene preparado para nosotros, dice Efesios capítulo 2, versículos 10 al 14, que Él tiene preparado para nosotros buenas obras para hacer para Él. Y Él sabe que Saulo, por quien era él y el pasado de Saulo y quién era él antes de Cristo, cuando él fue convertido a Cristo, cuando él fue convertido al Señor, Dios quería usar a Pablo como un ejemplo o un patrón que sería la salvación de todos los convertidos después de Pablo, de todos. Y no es que Dios quiere que cambiemos, hermanos, nuestro nombre en el punto de salvación, ¿verdad? No es ese el principio. Pero el punto es que si Dios vio necesario cambiar el nombre de un hombre llamado Saulo a Pablo, porque lo iba a usar como instrumento escogido, esa es la importancia que debemos de ponerle a la conversión de cada uno de nosotros. Algo debe ser diferente. Algo debe ser diferente en nuestras vidas. No podemos seguir siendo la misma persona del ayer. Hay un cambio de vida. Y deje decir esto, no existen creyentes sin ser convertidos. No existen creyentes sin ser convertidos. Cada uno de nosotros, si somos llamados creyentes, hijos de Dios, tuvimos que tener un día de conversión, donde algo sucedió, algo cambió, algo sabíamos, esto pasó. Por eso la importancia en el testimonio de Pablo siempre se refiere a su testimonio y es el mismo. Siempre habla del evento que sucedió, cómo cambió, cómo se encontró con el Salvador. Y el Señor, Pablo habló con Jesús. Jesús, recuerde que ya había muerto y resucitado, pero Pablo pensaba que él ya estaba muerto. Y ahora se encuentra hablando con Jesús mismo. Quiero que vean en el capítulo 26, versículo 14. Capítulo 26 en Hechos, versículo 14, cómo Pablo está dando ahora su testimonio. Y fíjense lo que dice Pablo. Ahora Pablo, ¿verdad? Dice en versículo 14: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Note: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué dice? Él entendió que era Jesús hablando con él. Y luego todavía Dios le habló en hebreo para que Pablo entendiera claramente quién era el Dios que le estaba hablando, que no había equivocación. Esto no era una falacia, no era un fantasma, no era un fanático escondiéndose atrás de un foco, ¿verdad? O un engaño. Esto no era uno de los trucos o magos, que había un montón de magos en esos días, como vimos que Felipe se topó con un mago. No, este era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este era Cristo Jesús, el que había muerto en la cruz y ahora estaba ante él, hablando con él, y le dijo claramente en la lengua que él entendía desde nacimiento: yo soy Jesús, le dijo. Oh, mi hermano, esas palabras resonaban en los oídos de Pablo. Y note conmigo en 1 Corintios 15:8.
1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8, por favor. Dice la Biblia, versículo 8, por favor. Dice, quiero que vean primero, vamos a comenzar desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y note, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo da testimonio que él se topó con el Señor Jesucristo, directamente con él. Claro, sabemos nosotros que ese es un requisito para el apostolado de su llamado, pero Pablo está dando testimonio que, ¿sabe, querido hermano, que cada persona que es salva aquí tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo? O quizás fue un predicador diferente que predicó. Quizás fue un trabajador de ruta que le insistió en su puerta y le tocaba y lo buscaba. Quizás fue un ganador de almas que escuchó predicar en el aire libre o en la puerta, o le paró en la calle y le habló de Cristo. Quizás Dios usó a alguien, pero todos aquí, los que son salvos, y deje decir esto enfáticamente, los que somos salvos, tenemos un testimonio de nuestra conversión. Podemos decir con toda certeza, yo tuve un encuentro camino en Damasco, yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Clarito como se oye. Si usted no tuvo un encuentro con Él, y lo único que usted se recuerda es la experiencia de aquel predicador, o la experiencia de aquel momento, o vino una luz salir de la casa, ¿verdad? O un foco tomó figura de la imagen de Jesucristo, oyó una voz que le decía, y usted piensa y se agarra de una experiencia, porque hay mucha gente que declara ser salvos por experiencias milagrosas de esa manera. Pero deje de decir enfáticamente que todos los que son salvos tuvieron que pasar a través de la persona del Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo a menos que salvo a través del Señor Jesucristo. Punto. No hay cómo discutir eso, no hay cómo debatirlo. Es únicamente a través del Señor Jesucristo y nadie más. Es predicado, es declarado en la palabra de Dios como es a través del Señor Jesucristo y su nombre, porque dijo Pedro, no hay otro nombre dado bajo el cielo en cual el hombre puede ser salvo, solamente es a través del Señor Jesucristo. Dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Cada persona que es cristiana tuvo que primero pasar por el Señor Jesucristo. Y fue el Señor Jesucristo que le puso el alto a este hombre. Dícele que se cayó. Al ver la luz, se cayó del caballo en cual iba. Y pum, cayó al suelo. Y temblando, dice, y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Se topó con el Señor Jesucristo. Pasó de la oscuridad a la luz. Note Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13 dice la Biblia, el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora agárrese de esa verdad, porque ahora quiero que regresemos al libro de Hechos y regresemos al capítulo 26, cuando Pablo está dando su testimonio. Y relata su conversión. Note cómo dice en el versículo 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba diciendo en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío,
Para que, escuche, para que abra sus ojos. Recuerda que dice la Biblia en el testimonio que estamos leyendo ahorita en Hechos 9, que se le cayeron como escamas de los ojos. Este mundo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 4 nos dice que están cegados por el enemigo, el diablo. Están bajo una ceguera. Pueden estar ante la verdad y no la pueden descubrir. Mi hermano, debemos de orar por nuestros hijos, porque muchos de ellos crecieron dentro de la iglesia y lo único que han conocido ellos es la iglesia. Y tan familiarizados son con estas verdades que están oyendo ahorita, que han aprendido, o quizás no aprendido, pero por instinto, saben o no logran entender lo que se está diciendo. Sino porque es que se escuchan testimonios de personas que dicen después que estaban tantos años en iglesia y no fue hasta un momento, una predicación o algo así, donde por fin entendieron la salvación y pasaron enfrente a Cristo. Debemos orar por nuestros hijos. Muchos de ellos no tienen fruto de ser cristiano porque no son cristianos. No se confunda, hermano. La conversión de una persona es muy evidente, muy clara. Cuando alguien pasa de la muerte a vida, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se confunda, no piense usted, bueno, es que esta persona nomás oremos por ellos porque está teniendo más luchas. Lo que usted está diciendo al decir eso es esto, que la sangre de Cristo, el poder del nombre de Cristo que salva a una persona, no tiene la capacidad ni el poder de transformar una vida. Solo tiene suficiente poder para inspirar a esa persona para creer en la verdad, pero ahora esa persona tiene que lograr cambiar y dar fruto de un cristiano. Deje decir esto bien importante. Nadie cambia de la noche a la mañana. Ok, toma tiempo, entendemos esto. Toma tiempo. Pero no hay duda cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio no se puede negar. Sigamos leyendo, quiero que vean el versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Habla de una potestad, otra vez Pablo aquí, en cual él estaba bajo Satanás. Él estaba bajo el control de Satanás. Recordemos Hechos 9 que dice que iba respirando amenazas y muerte. Tenía un corazón lleno de odio, lleno de coraje, lleno de rencor. Respiraba amenazas. Se topa con el Salvador, se cae al suelo. Y la siguiente vez que Pablo se pone de pie y se para, ya es un hombre completamente nuevo. Se le salió de su corazón el coraje, la amargura, el resentimiento. Dios ocupó el lugar en su corazón y esas cosas malignas se salieron de su corazón. Explíquese. ¿Cómo es que puede ver a alguien que dice ser cristiano, pero no puede quitar esas cosas que siempre dicen, siempre me han estorbado, siempre han sido mi problema, pastor, siempre me han tirado al suelo? Oh, pero ya me topé con el Salvador, hermano Valencia, ya me topé con el que cambia vidas, pero no puedo cambiar este dilema que tengo. Yo creo que esa es una persona que no entiende bien claramente lo que es ser salvo. En 2 Corintios 5:17 dice Pablo muy claramente, y lo voy a leer, 17, dice, de modo, note el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Note cómo Pablo habla de un cambio. Quiero que regresemos, por favor, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, capítulo 5, versículo 11, 2 Corintios.
Persuadimos a los hombres, pero Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? No de usted, no de mí, que nos estamos esforzando para ser salvos. No. Dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Nadie puede reconciliar a alguien más si esa persona no está reconciliada. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego sigue leyendo Pablo, leemos por tiempo, no hace, pero nos llama colaboradores con Dios. Mi hermano, eso es algo muy radical, eso es un gran cambio. De ser pecadores perdidos rumbo al infierno, ahora somos embajadores y ahora somos colaboradores de Dios, y ahora Dios nos da el ministerio de reconciliar. Eso quiere decir que Dios nos da el poder y la habilidad y la justicia para traer a otros a Cristo, para acercarlos al Señor, para en Él y a través de Él reconciliar a otros con Cristo. Mi hermano, yo no sé si logra entender eso, y quizás por falta de ser un mejor maestro, pero hermanos, entendamos una cosa: es imposible, y voy a decir esto enfáticamente, es imposible, 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 impossible, imposible, que alguien dice ser cristiano, pero tiene todavía vive todavía bajo la potestad de Satanás. Es imposible que alguien dice ser cristiano, libertado en Cristo, pero todavía está encadenado a un vicio. Es imposible que alguien diga que es cristiano, pero todavía no puede dejar, porque ha tratado y se ha matado tratando, pero este pecado lo controla a él. O peor, cuando dicen, yo creo que el demonio me está poseyendo, yo creo que Satanás tiene control en mi hogar, tiene control en mi vida. Deje decir enfáticamente, cuando el Espíritu de Cristo entra a morar en el hombre, no hay potestad de Satanás. Toda potestad de Satanás terminó. Ahora Cristo reina en esa vida. Y dijo Dios, Jesucristo, nadie los podrá arrebatar de mi mano. No se puede perder la salvación, porque no la compramos, ni la ganamos, ni la merecemos. Es un regalo de Dios. No es el cielo, no es una recompensa de Dios, no es un regalo de Dios o recompensa por haber logrado llegar a ser salvo al cielo. No, si fuera de nosotros llegar a ser salvos, entonces ¿para qué Cristo murió? ¿Por qué dice la Biblia que no es por obra, sino por gracia? Porque dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, y sabe que tiene la vida. ¿Por qué? La pregunta entonces es muy fácil. ¿Tiene usted un testimonio de conversión? Yo tenía 16 años de edad cuando yo me topé con el Señor Jesucristo, y me puso un alto. Yo había ido a la iglesia muchas veces en el bus, en el ministerio de autobuses. Era un niño de ruta, no era fiel. Nuestra familia se movía en todas partes de la ciudad, y siempre nos descuidaban y dejaban de ir por nosotros, y solo iba cuando me gustaba la promoción o me encontraban. Pero muchas veces escuché el evangelio,
Sin duda alguna, muchas veces hasta alcé mi mano como niño. Pero no fue hasta que tenía 16 años de edad, en los momentos más difíciles de mi vida como joven, que el hogar de nosotros estaba destruyéndose, que había hecho maldades con amigos, había terminado una noche en la cárcel, me había portado mal, me estaba perdiendo, no sabía qué dirección iba a tomar, qué futuro tendría, qué iba a hacer con mi vida, si iba a terminar como amigos que yo tenía, que conocía, que habían terminado muertos. Y me llevaron a la iglesia, fui con un amigo y su familia a una iglesia pequeña que hasta la fecha estoy seguro que ni cuenta se dan que esa noche yo pasé por esa iglesia y donde fui salvo. No conocen mi nombre, no supieron de seguro nada de mí porque nadie me tomó mi nombre, nadie supo nada. Pero esa noche un predicador predicó de Juan 3:16, porque recuerdo que él dijo, porque de tal manera amó Dios, y dijo, usted ponga su nombre ahí. Y recuerdo entender por primera vez el evangelio y pasé enfrente, no porque mi papi y mi mami me dijo, no porque era la cultura cristiana en cual teníamos que hacerlo todo. Era porque entendí que Jesucristo me amaba a mí tal y como era y Él quería salvarme. Yo pasé enfrente, no porque alguien me llevó de la mano, no porque alguien me insistió. Yo pasé enfrente porque ese momento nadie me hubiera podido detener. Pasé enfrente, me puse de rodillas. Estaba ahí de rodillas esperando que alguien me hablara, que alguien orara conmigo, y nadie lo hizo. Terminó la invitación, me paré, siguieron cantando, me regresé a mi asiento y me quedé inquieto porque yo sabía que necesitaba pedirle a Cristo que me salvara. Me salí del servicio, siguieron con el servicio, me salí afuera, y afuera del estacionamiento estaban un montón de jóvenes, hijos de los miembros de esa iglesia, platicando y haciendo lo que sea afuera del estacionamiento mientras el servicio estaba dentro. Muy común de las iglesias. Me salí afuera y busqué un lugar a solas porque quería hablar con Dios. Me fui a parte de atrás de la iglesia y me encontré en un callejón donde una cerca estaba, y me tiré de rodillas, y ahí la mejor manera que yo pude ser, no sé exactamente qué dije, pero lo que recuerdo es que le dije, Señor, si puedes y si quieres, por favor, salva mi alma y cambia mi vida, Señor. Y esa noche la recuerdo como si apenas fue ayer. Le puedo decir en detalle lo que sucedió esa noche. Después de eso regresamos a la casa de nuestros amigos, comamos un pan, un cafecito allí, y luego me fui a la casa. Llegué a la casa, eran como las 11 de la noche. Mi mamá ya estaba dormida, mi hermana también. Llegué a la casa, desperté a mi mamá ya está aquí. Nomás quería dejar saber que esta noche yo le pedí a Cristo que me salvara. Esa noche no pude dormir muy bien porque algo había pasado en mí. En la mañana me desperté y por primera vez tomé una Biblia que tenía mi mamá allí, una roja de pasta dura. La abrí y comencé a leer y entendí. Lo entendí de tal manera que no quise parar de leerlo, porque por primera vez estaba entendiendo la Biblia como nunca más la había entendido. Me llamó tanta la atención que luego quise ir al libro de Apocalipsis, porque dije, he oído que ahí hablan de los últimos tiempos y que el 666, y ahora que estoy entendiendo la Biblia, me llamó la atención de leer el libro de Apocalipsis, y lo leí todo un día, y aún así no lo entiendo. Pero ¿qué estoy diciendo? Poco a poco Dios comenzó a quitando las cosas malas de mi vida. Nadie me tuvo que decir, pero solito me quité un arete. Nadie me tuvo que decir, pero comencé a cambiar mi manera de vestir. Comencé a cambiar mi música. Comenzaron a mis amigos del mundo a dejar querer estar conmigo porque ya no hablaba como ellos, yo no quería andar como ellos, ya no quería andar junto con ellos. De pronto voy a un campamento de jóvenes. Mi corazón ya está conociendo al Señor. Dios quebranta mi vida, me rindo a servir a Dios. Llego a casa, tiro toda mi música, tiro mi ropa. Nadie me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Tiro toda la basura.
Al día siguiente voy a la escuela. Cuando comenzó ya en unas semanas más iba a comenzar la escuela y no era el entrenamiento de fútbol americano, y y comencé a decir a mis amigos ahí: mira, ayer fui salvo ayer me llamó Dios al ministerio. Le dije a mi entrenador, a mi coach, le dije: Dios me llamó a ser pastor. Y me dijo: ¿tú vas a ser sacerdote? Le dije: no, sacerdote no, pero voy a ser pastor. Y ahí comenzó una inquietud en mi corazón, donde yo sabía que si me quedaba allí en esa escuela un año más, no iba a poder hacerla. Y mejor dije: voy a ir a una escuela cristiana. Tuve que agarrar un trabajo, tuve que trabajar para la escuela, para poder pagar por mi escuela y poder ayudar con algunos biles de mi mamá. A la edad de 17 años de edad trabajaba 2 trabajos y todavía encontré tiempo para jugar fútbol, básquetbol, estar en una ruta de autobús los fines de semana. Pero ¿sabe quién hizo todo eso? Fue ese encuentro que tuve personalmente con el Señor Jesucristo. Y todavía recuerdo todo eso como que si apenas fue ayer. Cuénteme de su testimonio. ¿Dónde fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el encuentro con su Salvador? Y desde entonces, ¿qué cosas Dios le ha dicho a usted que saque de su vida? ¿Cómo puede decir usted que es cristiano, pero todavía anda escuchando that funky music? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir usted que es cristiano, pero todavía tiene un apetito inmoral en su corazón por las cosas perversas de este mundo, que lo ha convencido a usted de que a lo mejor es porque usted es así? ¿Cómo? Explíqueme usted bíblicamente que el Señor no pudo hacer eso con usted. No tuvo la capacidad de cambiarlo a usted. Pero ahí la lleva Dios con usted, porque usted es un caso especial. Si Dios pudo cambiar un Saulo, enemigo número 1 del pueblo de Dios, que odiaba a los cristianos, que quería matarlos, que tenía cartas que él había pedido para matarlos y encarcelarlos. Esto no era nomás un show, esto no nomás era un asunto que hacía los fines de semana. Tenía odio, quería pararlos del camino y quería detener este movimiento. Y él pensaba que ya mero podía terminar, porque había visto la muerte de uno, había visto a otros encarcelados, y dijo: así de cerca estoy, tengo que ir ya ahorita para parar esto. Pero ese día, bendito día, en el camino de Damasco, se topó con el Salvador del mundo. Y Saulo se paró un hombre nuevo, Pablo, y tuvo un deseo nuevo. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Note cómo dice: ¿qué quieres que yo haga? Sus deseos cambiaron. Sus deseos, ya no necesitaba a Elvis Presley. Ya no necesitaba, ¿verdad?, las canciones de Pedro Infante. No, ya no necesitaba las canciones de este mundo. Ahora tenía un deseo diferente. Ahora quería alabar a Dios, porque después pronto lo vemos dentro con los hermanos cantando y alabando a Dios. Él no quiso seguir al judaísmo ni al diablo más, sino que su deseo fue servir al Señor. Dejó las discotecas, dejó el baile, dejó los bookies, dejó las cumbias, dejó la salsa, dejó el merengue, dejó las películas de R, dejó las perversidades de este mundo, dejó el cigarro, dejó la bebida, dejó los amigos mundanos, dejó las faldas, dejó todo eso, lo que el mundo ofrece. Lo dejó porque hubo un cambio, un deseo nuevo en su corazón. Cada cristiano debe preguntarse: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gálatas 5:16, por favor, rápidamente. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no, note la palabra, satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Colosenses 3:5, por favor. Colosenses 3:5. Algunos están llegando apenas a Gálatas. Colosenses 3:5, por favor. Dice la Biblia. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Note:
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los deseos deben de cambiar. Primera de Juan 2:17, por favor. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice la palabra de Dios, versículo 17. No, desde el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus, ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos deben de cambiar. Esto nos dice que Dios tiene una voluntad para nosotros. Dios quiere moldear nuestra vida. Dios tiene preparado para nosotros buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Debemos de conocer su voluntad y seguirla y deleitarnos en sus deseos. Isaías 26, por favor. Isaías 26, rápidamente. Isaías 26. Versículo 8 dice así. Dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de ¿qué? De nuestra alma. Los deseos deben de cambiar. Hey, eso quiere decir que los deseos de una persona que no conoce a Cristo son muy diferentes a los deseos de una persona que es Cristo. Los deseos de una persona mundana que no tiene a Dios es de coraje, de amenazas, de amargura, de resentimiento, de soberbia, de soledad, de tristeza. Pero los deseos de un cristiano son muy diferentes. Antes me gustaba escuchar esta música. Ahora me gusta escuchar esta música. Antes me gustaba caminar de esta forma. Ahora hasta mi caminar ha cambiado. Antes mi vestuario anhelaba estar en la onda, en la moda nueva, en lo que era más contemporáneo, lo que todos los demás andaban cargando, usando. Eso lo quería tener yo. Como joven me esforzaba, trabajaba para ganar desde los 13 y 14 años de edad, para tratar de comprar cosas que yo quería que todos me aceptaran, para verme como ellos. Pero cuando Cristo me cambió y me salvó, entonces esos deseos cambiaron. Ya no me importaba lo que este mundo me decía o lo que pensaban. Hasta llegué una vez, la primera vez que serví como mujer a la iglesia, con un traje de boda y una plancha marcada aquí en mi pantalón, y me importaba cacahuates qué pensaba la gente de mí. Pero entonces, ¿por qué somos tan vanagloriosos entonces todavía? ¿Por qué nos importa tanto lo que la gente dice y qué marca ando y eso y lo? ¿Por qué tanto? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están los deseos? Mi hermano, nuestro deseo debe ser de Dios. Nuestro deseo no debe ser ganar lo más que podemos en este mundo. Nuestro deseo es: si puedo ganar bien para este mundo, amén, pero voy a agarrar lo que Dios me da y lo voy a usar para su gloria, para su reino, avanzar su causa. Porque nuestros deseos cambian. La casa más difícil que vender. ¿Estás predicando tu hijo o yo? La causa más difícil que vender en Illinois, en toda esta región, más difícil, no la pueden vender. Han querido venderla, pero no la pueden. La han rebajado muchas veces y no la pueden vender. Es la casa de Michael Jordan. De lujo, la hizo como él quería. Y cuando la logró tener, no le gustaba y se fue a otro lugar. Y ahí está, no la puede vender. No la puede vender. Algunos hasta han orado que nos lo regalen, ¿verdad? Pero usted llega a la puerta y tiene un 23 ahí. Su vanidad. Él es el número 23. Pero ¿por qué la gente no lo quiere comprar? Porque esa casa está hecha de acuerdo a su deseo. Y así como la puso, así la quiere vender. Es interesante. Hay un dicho que dice: ten cuidado lo que deseas, porque amor Dios te lo da. Muchos de nosotros tenemos unos deseos bien torcidos. No le entiendo dónde vienen. Hay cristianos que le desean mal a otras personas. Hay cristianos que le desean mal a un líder. A ver cuándo cae. Va a saber que va a caer, porque va a caer.
Los deseos de un cristiano no deben ser esos deseos. Los deseos deben de cambiar. Pablo inmediatamente cambió en sus deseos. Y esos deseos que ahora tenía lo llevaron a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seremos incapaces de hacer la voluntad de Dios si no primero cambia nuestro deseo de querer obedecer a Dios. Imposible. Nunca podremos hacer la voluntad de Dios si no cambian nuestros deseos. ¿Cómo puedo yo esperar que Dios me va a contestar, Dios me va a bendecir, si yo no me deleito primeramente en el Señor? Salmo 37:4, y aquí termino para esta noche. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Quiero que vean desde el versículo 1, por favor. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice Dios, que cambien sus deseos primero. Y ya cuando han cambiado sus deseos, yo te voy a dar los deleites de tu corazón. Dios es fiel y Él nunca pierde. Si usted le da más a Dios, Él le va a dar más a usted. Señorita, a lo mejor en esta noche necesitas llegar a casa y tirar algunas cosas a la basura. Joven, a lo mejor necesitas llegar a casa y tirar algunas cosas a la basura. Ya se pusieron nerviosos algunos. Wow. A lo mejor necesita llegar a casa y limpiar su teléfono, totalmente borrarlo y comenzar de nuevo. A lo mejor necesita llegar a casa y evaluar su closet, evaluar su ropa y decir: ¿cuál de esta ropa le agrada a aquel que me salvó, a aquel que me cambió, y cuál no le agrada? No le tiene que ni preguntar a nadie más. El Espíritu Santo le va a decir: esta no está bien, esta no. Solito el Espíritu Santo le va a decir. A lo mejor necesita ir, señorita, a casa y tirar cosas que un joven le dio hace tiempo atrás. Que ahí está usted agarrada de eso, tratando de mantener esa conexión con ese joven, esperanzada que un día va a regresar por usted. Y eso exactamente la está deteniendo a usted de enamorarse de su Salvador. Dios quiere la preeminencia en nuestro corazón. Él quiere el primer lugar. No quiere el segundo ni tercer lugar. A lo mejor, joven, necesitas llegar a casa y arrepentirte porque has andado haciendo cosas bárbaras con una señorita que se deja, que tiene corazón de ramera. Y usted sabe que ha andado haciendo cosas perversas. Y eso te hace a ti un perverso. Y necesita llegar a casa y arrepentirse de su pecado y romper esa relación. Si es que Dios te da misericordia para arreglar tu vida y hacer las cosas bien. A lo mejor necesita llegar a casa y cambiar todo, tirar a basura su Twitter, su TikTok, su Instagram, con todas esas cosas que usted tiene, que está amarrada y amarrado porque tiene no sé cómo les llaman esos que tienen que back and forth, y ahí van siguiéndolo. A lo mejor ya es tiempo que digamos: ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. A lo mejor dejar de ser like a esa cantante, a ese reggaetón, a ese chavo que no sé cómo se llama, que todo el mundo lo sigue. Pero ya es tiempo de cambiar. ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en su vida? Joven cristiano, ¿todavía anda escuchando rap?
¿Todavía anda escuchando reggaetón? ¿Joven cristiano todavía anda escuchando esa música? Señorita, ¿todavía anda escuchando esa música del diablo? Señorita cristiana, se suben en tu carro y tienes que cambiar tu estación porque no va a ser que escuchan todo lo que tú estás escuchando. Peor, de familias que padres conscientes en el carro de su familia ponen música mundana y piensan que como los niños son chiquititos no se van a dar cuenta, pero no saben que el diablo ya comienza desde ese momento a penetrar. Dios nos sacó de la potestad de Satanás. Eso es lo que sucede en un cambio de vida. Yo no lo puedo explicar más allá. Lo único que sí puedo decirles es que Dios cambió mi vida. Es lo único, estoy seguro de eso. Cristo me cambió, Cristo me salvó. No soy mejor cristiano que nadie, yo no lo creo, pero lo que sí sé es que Cristo cambió mi vida. ¿Ha cambiado su vida? ¿Dónde está el cambio? ¿O todavía tiene el mismo peinado que siempre ha tenido? No que el peinado declara su cristiandad, pero ¿qué ha cambiado? Algunos dijeron, no, pues sí, antes tenía pelo, pastor, pero ahora ya no tengo. ¿Qué ha cambiado? Pastor, antes no tenía canas y ahora míreme. Yo estoy hablando de cambios intencionales. Señor, ayúdanos a entender estos principios. Qué importante es, Señor, saber, número uno, que sí somos salvos. Y cuando somos salvos y decimos ser salvos, entonces debe haber un cambio, debe haber algo diferente en nosotros, Señor. Debe haber un espíritu afable, un espíritu diferente, debe haber un deseo diferente, Señor. Señor, ayúdanos a entender este principio. Señor, bendice esta invitación. ¿Cuántos en esta tarde dirían, pastor? La verdad es que no estoy 100% seguro que cuando yo muera, yo voy a ir al cielo con Dios. La verdad es que siempre he batallado con mi salvación porque no puedo. Yo no tengo un testimonio de lo que usted habló, no lo tengo. Yo solo me recuerdo de que me bautizaron, me recuerdo que pues en la iglesia crecí y lo único que he conocido es la iglesia. Pero si ahorita tuviera que yo dar un testimonio de mi conversión, tendría que darles una mentira, porque no recuerdo, no tengo memoria de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Querido amigo, querida amiga que está aquí, si usted está aquí y usted no tiene la seguridad de su salvación, yo le ruego, le suplico en el nombre de Cristo, le suplico que mejor arregle eso y busque a Dios. Hable con su papá, su mamá, hable con su esposa, su esposo, hable con alguien y dígale, yo no soy salvo, necesito arreglar eso. Necesito arreglar, quiero saber sin duda alguna de que Cristo es mi Salvador, no porque he pecado, no porque tengo malas cosas en mi vida, no, sino porque no tengo una experiencia, no sé, no tengo un testimonio de mi salvación, no sé. Siempre me han dicho hermano o hermana, pero yo no sé cuándo fui convertido a Cristo. Si ese es usted, a lo mejor esta noche usted tiene que ser salvo. Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, yo necesito arreglar esto esta noche. Por algo usted predicó esto y no lo esperaba oír esta noche. Yo esperaba nomás escuchar un estudio más, pero algo el Señor quiere que yo haga esta noche. Si ese es su deseo de recibir a Cristo y arreglar eso en su corazón, ¿qué importa lo que los demás piensan o dicen? Es mejor que usted lo arregle esta noche. Habrá alguien con el valor y la convicción de decir, pastor, esa persona soy yo, ore por mí, por favor. ¿Dónde está esa mano? ¿Dónde está esa mano? Dios le bendiga. ¿Quién más diría, pastor, ore por mí? Ore por mí. Dios le bendiga. ¿Quién más diría, pues, sinceramente, pastor, ore por mí? Oren por mí, por favor. Si es usted y usted levantó su mano, dígale estas palabras al Señor en este momento. Dígale así: Señor Jesucristo, reconozco
que soy un pecador. He pecado contra ti. Si muriera hoy, mi alma se hubiera ido derechito al infierno. Pero en este momento, Señor, yo quiero asegurarme. Yo quiero pedirte a ti que me salves, que entres en mi vida y que cambies mi vida. Creo en ti, Cristo, y quiero ser este día el día de mi salvación contigo. Si ese es usted y usted hizo esa oración, yo le animo que este fin de semana busque la oportunidad de bautizarse. No espere más, hágalo bien, bíblicamente como Dios le manda hacerlo. Arréglelo bien. No se quede ahí nomás con la decisión, sino este domingo venga listo para bautizarse. Porque primero es la salvación y como vimos que Pablo después fue bautizado también. Usted debe obedecer a Dios en el bautismo. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo hice esa oración? ¿Podría orar por mí, por favor? ¿Dónde está ese hermano? ¿Dónde está ese hermano?